Reciban un cordial saludo de bienvenida para la magíster Ana Milena Santamaría Bueno y el doctor Jorge Villadiego Lorduy, quienes son los expertos evaluadores de este proyecto de investigación titulado Google Site con enfoque STEM para fomentar el aprendizaje de la adición y sustracción en los números enteros en los estudiantes de grado sexto de la institución educativa Sucre en Ipiales, Nariño, el cual será socializado por los candidatos al título de magíster en recursos digitales aplicados a la educación, Sandra Cabrera, Jorge Giraldo, Edison Cadena y quien les habla, Juan Llanos. Bienvenidos. Con base a pruebas internas institucionales realizadas por los 3 editores SAS y la observación directa en el aula de clase en el grado sexto 1, jornada de la tarde, se evidenció dificultades en el área de matemáticas, especialmente en el pensamiento numérico en adición y sustracción de números enteros. Por tal razón surge la formulación de cómo fomentar un mejor proceso de aprendizaje aplicado a las operaciones de adición y sustracción de números enteros, direccionado a los estudiantes de grado sexto, jornada de la tarde, de la institución educativa Sucre de Ipiales, Nariño, a través del uso de Google Sites con enfoque STEAM. Los diferentes soportes reposan en los anexos donde se demuestra dicha dificultad. De esta manera, nuestro objetivo principal del proyecto es proponer una estrategia implementando Google Sites con enfoque STEAM, enfocada en el mejoramiento de la adición y sustracción de números enteros en los estudiantes de grado sexto 1 de la institución educativa Sucre de Ipiales, Nariño. En esa misma línea, los objetivos específicos inician desde el diagnóstico de los saberes previos de los estudiantes en las operaciones de adición y sustracción de números enteros, para luego diseñar los diferentes recursos educativos digitales abiertos a través de las herramientas que permitan aplicar enfoque STEAM. Después de su diseño se implementa los recursos diseñados mediante la herramienta Google Sites para fortalecer las dificultades en la suma y adición de números enteros y finalmente se realiza la evaluación a través de las herramientas digitales y el impacto de los diferentes recursos. Luego de realizar una investigación sobre las diferentes experiencias, encontramos que 8 pertenecían a investigaciones nacionales y 5 a internacionales. En las experiencias nacionales, Hernández Montes y Quintero Villarreal 2016, Marulanda Sarmiento 2017, Quiseno Arias 2017, Castrillón y Ramírez 2017, se relacionan sus investigaciones en los recursos educativos digitales para la contribución importante en el mejoramiento del proceso en el área de matemáticas. Con respecto a las experiencias internacionales, Ferrada 2019, Cuesquillo y Guerrero 2020 relacionan que el enfoque STEAM es un instrumento de refuerzo en el contexto de la enseñanza y aprendizaje, permitiendo así transversalizar los conocimientos y las habilidades mediante las TIC para fomentar el logro de las competencias en matemáticas. En el presente capítulo hablaremos de la contextualización y las características demográficas del municipio de Ipiales, Nariño. Para empezar, el departamento de Nariño se ubica en el sector suroccidental del país, en límites con el Ecuador. El nombre del departamento nació en memoria del precursor de la independencia, Antonio Nariño. El departamento de Nariño cuenta con 64 municipios, entre ellos está el municipio de Ipiales, el cual se ubica a una distancia de 82 kilómetros del departamento. El principal atractivo turístico de Ipiales es el Santuario de las Lajas, catalogado como el más bello de América debido a su belleza arquitectónica del siglo XVIII. En la carrera sexta con calle 24 se encuentra la institución educativa Sucre, en donde se realizará el proyecto. La institución dispone de una completa infraestructura en la cual funciona la modalidad de estudio básica primaria, básica secundaria y media. La institución oferta todos los niveles educativos en la jornada de la mañana, tarde y ofrece educación por ciclos en horas de la noche. Es importante recalcar la importancia de los procesos y metodologías de aprendizaje en el aula, teniendo en cuenta que el actuar pedagógico tiene como referencia los conceptos de grandes autores que con sus diferentes teorías y modelos educativos, conceptos, técnicas de aprendizaje, estrategias para la enseñanza se han estudiado a lo largo de la historia. Existen diversas teorías de aprendizaje, las cuales describen los procesos y explican cómo ocurre el aprendizaje en un individuo y los factores que influyen en el proceso de enseñanza. De igual manera, nuestro proyecto se rige bajo las normas, leyes, resoluciones, decretos, estatutos aplicados al sector educativo en los diferentes ámbitos.
En el ámbito internacional tenemos a la UNESCO y a la ONU. En el ámbito nacional está regida por la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 115 de 1994, la Ley 60 de 1993, la Ley 715, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en su Código de Infancia y Adolescencia, o Ley 1098 del 2006. También encontramos los estándares y los derechos básicos de aprendizaje para el área de matemáticas. En el ámbito local encontramos expedición de la Ley General de Educación y sus normas complementarias, como en el acuerdo estipulado en el decreto 1860, la creación del PEI. Pasando al marco conceptual, es importante resaltar los conceptos por los cuales se desarrolla nuestro proyecto de investigación, teniendo en cuenta las perspectivas de los diferentes autores reconocidos en el área de matemáticas, como es el concepto de aprendizaje, números enteros, suma y resta, STEAM y gamificación. El presente trabajo de grado tiene un enfoque de investigación mixto con tipología analítico-descriptiva, el cual soporta características tanto cualitativas como cuantitativas. La característica cualitativa permitió descubrir dificultades o problemáticas en el aula de clase respecto a continuas evidencias de un bajo desempeño en el pensamiento y sistemas numéricos en la adición y sustracción con números enteros. Su carácter descriptivo permitió la descripción exacta de los procesos, actividades y personas sin limitarse a una recolección de datos, sino que formulados una hipótesis brindó solución al bajo desempeño evidenciado, implementando un Google Sites con herramientas TICS con enfoque STEM en la población estudiada. En cuanto a la tipología cuantitativa, se diagnosticó los saberes previos sobre las operaciones de adición y sustracción de números enteros mediante el uso de herramientas TICS en los estudiantes de grado sexto, evaluando con un test diagnóstico y un test final el impacto de los recursos educativos implementados mediante la aplicación de distintos instrumentos de recolección de información. El presente trabajo está orientado a un tipo de metodología de investigación basado en diseño MVD, orientado hacia la innovación educativa, donde se introduce el diseño de un elemento o herramienta innovadora, como lo es una página web de Google Sites con enfoque STEM para transformar una debilidad del pensamiento y sistema numérico en una fortaleza. La población focalizada en donde se aplicó el proyecto fueron los grados sexto de la institución educativa Sucre de Ipiales Nariño, los cuales pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 que presentan dificultades en los sistemas numéricos, especialmente en la adición y la sustracción de números enteros. En cuanto a la muestra, la ejecución de las diferentes estrategias didácticas, pedagógicas, gamificadas, entre otras, fueron aplicadas a 20 estudiantes de 40 que componen el grado sexto 1, que oscilan entre las edades de 11 a 13 años, pertenecientes a la jornada de la tarde. Para la organización de la información recolectada, se implementó una categoría para cada objetivo específico, las cuales fueron categorizadas de la siguiente manera. La primera categoría titulada Operaciones Matemáticas con números enteros, una segunda categoría, Diseño de recursos educativos enfocados en la enseñanza de operaciones básicas con números enteros, y tercero, una implementación de recursos en el aula. El presente trabajo de grado fue desarrollado por medio de 4 fases. La primera fase, diagnosticar los saberes previos sobre las operaciones de adición y sustracción en los números enteros, mediante el uso de herramientas TIC. Luego, una segunda fase, diseñar recursos educativos digitales abiertos para la operación básica en números enteros a través de las herramientas que permitan aplicar enfoque STEM. Una tercera fase de implementación, implementar los recursos didácticos mediante la herramienta Google Sites. Y una cuarta fase, evaluar a través de herramientas digitales el impacto de los recursos educativos implementados en el aprendizaje de adición y sustracción de números enteros en la población estudiada. En el curso de la intervención pedagógica mediante la herramienta Formularios de Google, se diseñó y aplicó un instrumento de evaluación diagnóstica en concordancia con el primer objetivo específico de este proyecto, y cuyas preguntas se organizaron teniendo en cuenta cada una de las subcategorías. Luego de la aplicación de la prueba, la organización y análisis de los datos,
logramos determinar que solo en algunos casos los estudiantes consiguen desarrollar problemas de adición y sustracción con números enteros cuando estos se representan como una fórmula matemática. Sin embargo, se identificó mayor dificultad para comprender y solucionar estos problemas cuando se basan en situaciones hipotéticas, es decir, no logran interpretar el mismo problema situado en un contexto real y por consiguiente no desarrollan la operación que involucra dicho planteamiento. Así las cosas, el promedio general de los 20 estudiantes que se tomaron como muestra fue de 4.55 sobre 10 puntos, es decir, obtuvieron un desempeño bajo, lo que refuerza nuestro planteamiento del problema que existe respecto a los aprendizajes de esta temática. Uno de los momentos más importantes de la fase de investigación es el diseño del recurso educativo digital. En este aspecto se tuvo en cuenta el componente pedagógico al momento de estructurar el currículo, sus unidades temáticas y didácticas y el diseño instruccional, que para este producto tomamos como referencia el modelo ADI, dado que su estructura permite analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar los recursos diseñados en el web. Asimismo, el componente tecnológico apoyado con herramientas digitales y software online que permiten no solo diseñar los recursos educativos y los objetos virtuales de aprendizaje, sino también embeber recursos multimediales y hacer del diseño algo dinámico, interactivo y motivador para los estudiantes. Como podemos observar en el video de fondo, es un recorrido a través del producto. Lo podemos hacer desde cualquier dispositivo electrónico, tablet, computador portátil, computador de mesa. En este caso lo estamos haciendo desde un celular. En él se observan las diferentes interfaces, páginas, recursos y objetos virtuales presentados para que los estudiantes puedan desarrollar una a una las actividades temáticas, sus actividades de aprendizaje de forma interactiva y gamificada. Y finalmente se desarrollará una evaluación la cual permitirá identificar el grado de conocimiento adquirido durante la formación. A lo largo de la implementación de esta propuesta como una nueva estrategia en el aula, apoyada en los recursos digitales educativos, se observó desde un primer momento la expectativa de los estudiantes, puesto que siempre habían recibido sus clases de matemáticas de forma tradicional con el docente en el tablero explicando el tema. De igual manera, se contó con muy buena disposición y participación total al atender las sugerencias acerca del manejo de los diferentes recursos a utilizar. Durante la implementación del recurso se dejó evidencia mediante un modelo de pauta de observación de clase que reposa como anexo en el documento escrito del proyecto, donde se registraban tanto las actitudes de los estudiantes frente a la estrategia presentada, como la facilidad con la que interactuaban con los recursos de las diversas actividades propuestas, evidenciando que el site diseñado facilitó en gran medida el trabajo del docente al permitir un desarrollo de la clase autónomo, al ser los mismos estudiantes quienes decidían el ritmo en el que avanzaban por las temáticas a medida que revisaban todo el material publicado. Entreviendo la mejora en los aprendizajes propuestos y haber logrado el impacto esperado durante la implementación, se diseñó una evaluación final de 10 preguntas con un grado de complejidad un poco mayor que la prueba diagnóstica, que luego de su aplicación a los mismos 20 estudiantes de la muestra, nos permitió establecer un aumento en el índice de respuestas correctas, donde cada uno de ellos logró responder por lo menos 7 preguntas de 10, aumentando el promedio general en más del 50%, pasando de 4.55 puntos en el diagnóstico a 8.75 puntos de 10 posibles, lo que nos indica que definitivamente se logró mejorar el nivel de comprensión en los problemas planteados, aumentando el desempeño de los estudiantes en el desarrollo de competencias matemáticas, especialmente de pensamiento numérico, respecto a los aprendizajes de adición y sustracción de números enteros, lo que sin lugar a dudas nos permite afirmar que la estrategia propuesta de implementar un site de Google con enfoque STEM enfocado en el mejoramiento de la adición y sustracción de números enteros cumple con el objetivo para el que fue diseñada. A continuación se encuentran los análisis realizados a los resultados obtenidos durante cada una de las fases de investigación del recurso educativo digital del proyecto. Resultados y conclusiones del diagnóstico.
En procura de obtener mejores resultados en la prueba diagnóstica que nos permitieran dar cumplimiento a nuestro primer objetivo específico, las preguntas de test se clasificaron en 3 grupos: introducción a los números enteros, adición y sustracción. Acorde a los resultados obtenidos, se evidenciaron que el total de estudiantes que se presentaron a la prueba, solo un 45% demostró resolver adecuadamente los planteamientos propuestos, lo que nos permite inferir que existe una problemática en los estudiantes para razonar y solucionar problemas relacionados con el desarrollo de cálculos de operaciones de adición y sustracción con números enteros. De manera tal que se deben implementar estrategias encaminadas a fomentar el aprendizaje en los estudiantes que les permitan mejorar los procesos para la resolución de problemas en donde interpreten y relacionen el uso de estas operaciones en la cotidianidad. Resultados y conclusiones del diseño. El diseño de los recursos educativos digitales abiertos en las operaciones básicas y racionamiento con números enteros, adición y sustracción, embebidos en Google Sites, integraron dinámicamente los componentes pedagógicos y tecnológicos, permitiendo que la implementación de los recursos digitales basados en enfoque STEM mejoraran autónomamente el desarrollo del aprendizaje en el sistema numérico, permitiendo a la población de estudiada una oportunidad de aprendizaje desde otra perspectiva, logrando sentirse mucho más motivados y concentrados, para así no solo desarrollar competencias en matemáticas, sino también competencias en el área de tecnología e informática. Resultados y conclusiones de la implementación. Los recursos educativos digitales, combinándolos con la gamificación, permiten que las clases sean mucho más dinámicas e innovadoras, haciendo que los estudiantes se motiven para aprender y que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea significativo, ya que desarrollaron habilidades en el mundo digital y acorde con el contexto real. El uso de herramientas digitales permite que las presentaciones de la actividad sean mucho más interactivas y que los niños sean los protagonistas de un conocimiento bajo reglas, retos, recompensas, puntuaciones, trabajo en equipo e innovación en el conocimiento. Resultados y conclusiones de la evaluación final. El nivel de comprensión de las situaciones problemáticas mejoró sustancialmente, además del desarrollo de las operaciones matemáticas que se requerían en cada ejercicio, toda vez que las preguntas con mayor índice de respuestas incorrectas estuvieron por debajo del 30%, comparadas con los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica, donde las respuestas incorrectas estuvieron alrededor de un 80%. De tal forma, pues, se pudo evidenciar que el promedio de aprobación general fue superior, encontrándose alrededor del 88%, lo que nos indica que definitivamente sí se logró un impacto positivo en el mejoramiento del aprendizaje de adición y sustracción con números enteros, a través de la implementación de Google Sites con recursos digitales gamificados, diseñados como estrategia de enseñanza y de aprendizaje. Es necesario realizar recomendaciones. A nivel institucional se debe revisar y adaptar los principios establecidos en el PI, donde se integre las TIC como estrategia de enseñanza-aprendizaje, gestionar la adecuación de ambientes con equipos tecnológicos. Con respecto a los docentes, ellos deben crear grupos de trabajo entre los compañeros de forma virtual, aprovechar los recursos digitales abiertos para diseñar e implementar en su aula de clase, generar espacios y ambientes de confianza con los estudiantes, como también retroalimentar los procesos de enseñanza-aprendizaje. A los estudiantes se solicita que deben prestar atención, establecer horarios, estudiar los contenidos, ser disciplinados para lograr un aprendizaje autónomo, significativo, mediante el uso de los recursos digitales. Llegó el momento de los agradecimientos. Le damos gracias a Dios Padre por permitirnos darnos el conocimiento y la sabiduría para poder complementar este proyecto de investigación, a la Universidad de Cartagena por abrirnos sus puertas,
a las autoridades y el personal que hacen parte de la institución educativa Sucre en Ipiales, Nariño, a los expertos evaluadores, a nuestro director de tesis, el doctor Alexander Montes, y a todos los docentes expertos que hicieron parte de esta maravillosa experiencia. Muchas gracias.